noches, queridos amigos de la 977 Social Club. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Walter. Buenas noches, audiencia. Este, una vez más, otro episodio de Relatos del Oculto. Pero antes de comenzar, vamos a recordarles a los oyentes las vías de comunicación. Bueno, la gente que se quiera comunicar con nosotros, dejar sus inquietudes, sus dudas, que lo hagan al 3758-521381, Twitch y YouTube, Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub @K. Bien, hoy nos vamos a meter en un temita que mencionamos así de pasada en el programa pasado. Sí, que quedó pendiente de explicar. Quedó pendiente porque es una cosa muy, muy curiosa. O sea, nos vamos a meter en el terreno de las teorías de conspiración. Sí. ¿No? Hay una muy interesante que fue creada o más bien afirmada, como quieran decirle, ¿no? Por Heribert Illig. Uh-huh. Nacido en 1947 en Alemania. Participó en una asociación dedicada a Immanuel Velikovsky, un teórico de conspiración también bastante renombrado. El catastrofismo y el revisionismo histórico. De él surge la teoría de lo que se conoce como la hipótesis del tiempo fantasma. Sí. No es una teoría, no es nada que se le... Es una hipótesis nada más. Uh-huh. O sea, no. Obviamente los historiadores no están de acuerdo, pero vamos a entrar en el meollo de la cuestión. Claro, en el mundo de las conspiraciones, de las posibilidades, más Sí. bien. Había una revista yankee que se llamaba Worlds of If, o sea, mundos del sí, Sí. pero del sí condicional. Ajá. ¿Qué pasaría si tal cosa ocurriera o así dentro de ese estilo? Este señor Illig publica por primera vez en 1991 esta hipótesis, ¿no? Supuestamente urdida por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón III, en connivencia con el Papa Silvestre II. Uh-huh. Sabemos ya, obviamente, que en todas las épocas, ¿no? Incluso en esta, la Iglesia no era solamente un poder religioso, sino un poder político. Claro, estaban mezclados los dos juntos dentro del mismo cargo. Y era sumamente poderoso. Uh-huh. La Iglesia llegaba a remover reyes. Sí. Vendía, en esa época vendía perdones, vendía títulos, otorgaba títulos. Te entregaba tierras. Tierras, bueno, eso ni hablemos. Uh-huh. Recibían tierras también, por supuesto. Se dice que, o sea, a ver, el emperador Otón III, supuestamente, nació en el año 980 uh-huh. y murió en 1002. Ahora, ¿qué pasa? La hipótesis del tiempo fantasma plantea que se han borrado de un plumazo casi 300 años de la historia. Básicamente se borraron desde el 614 hasta el 911. Sí. Después de Cristo. A ver, supuestamente, según lo que cuenta este hombre que ha lanzado esta hipótesis, no hay abundancia de registros, uh-huh. No hay marcas de avance en lo que es en lo que son los rastros arqueológicos. Vamos a recordarle a la gente que estamos hablando de la Edad Media, exacto. La Edad Oscura de uh-huh. La historia, donde estaba todo muy solayado por la Iglesia. Obviamente. Vos fíjate que en ese momento
la mayoría de la población común, digamos, era analfabeta. Ajá. ¿Sí? O sea, no sabían ni leer ni escribir. Eran muy ignorantes. Este, ¿Qué pasa? Como esos derechos de enseñanza, de aprendizaje, estaban reservados únicamente para los miembros de la iglesia. Una élite. Exacto. Y para los miembros de la realeza, por Sí. supuesto. Y no todos tampoco. ¿Sí? Y menos, y tampoco las mujeres. No, menos todavía. Menos. Recordemos un ejemplo de cambio de calendario. Hasta el año 1582 se usaba el calendario juliano, Sí. el que fue instituido por Julio César. En 1582 justamente el Papa Gregorio II creo que era, Nos cambiamos el calendario. Claro, notó que había algunas discrepancias en cuanto a fechas, qué sé yo. No coincidían las fechas con el tema de la Pascua, porque se contaba a partir del equinoccio de primavera, los días de Pascua, qué sé yo. Entonces de un plumazo, borró 10 días del mes de octubre. Exactamente. Para hacer coincidir justamente el equinoccio de primavera con la Cuaresma y la posterior celebración de Pascua, ¿no? Vos fíjate que se daban el lujo de mezclar algo que era una celebración pagana, como el festejo de los solsticios y de los equinoccios, sí, con la celebración cristiana de la Pascua. Fíjate el poder que tenían. Por supuesto. ¿No? Y si me era cumplido a rajatabla, porque comunicaban a todos los otros sacerdotes que se cambiaban las fechas y todo eso. Sí. Bueno, como decíamos recién, hay una especie de falta de avance tanto tecnológico como cultural que ocurre justamente entre esos en ese años, periodo, los supuestamente, 300 ¿no? años. Por lo menos poniéndolo en comparación contra los periodos posteriores y anteriores. Sí. Hay documentación, escritos, pinturas, esculturas, no obras, y en este periodo no hay nada. En este periodo no hay nada, pero ¿qué pasa? Fácilmente, vos sabés que los libros, en esa época obviamente no existía la imprenta, los libros se copiaban a mano y eran copiados únicamente por una élite que por supuesto pertenecía a la iglesia. Ahí tenemos que imaginarnos la película. Sí, señor. Esa. En el nombre de la rosa. Esa misma. Que la gente, era ese tipo de gente la que estaba viviendo en la Edad Media. La gente muy ignorante, que comía de las dádivas de la iglesia, lo que sobraba a la iglesia, y la iglesia vivía en su pequeño universo. Pero ojo, no solo eso, sino que la iglesia vivía de lo que le cobraban le sacaban los impuestos. Lo que le sacaban en impuestos y lo que le sacaban en mercaderías y todo eso. Sí. La iglesia los usaba y le daba las obras todavía. O sea, es como que vos me des las obras a mí de lo que yo te doy a vos, para que te mantengas. Sí. A propósito, una película y un libro muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Y el libro, sobre todo, que a los que puedan se los recomiendo, el libro de Humberto Eco. Se los recomiendo, pero de corazón, porque es muy, muy interesante. Bueno, volviendo a esto, justamente al meollo, ¿no? Vos sabés que los libros en esa época se copiaban a mano. Sí. ¿Sí? Tenías diversos traductores, tenías... la misma caligrafía, tenía que ser del mismo escriba. Sí. No se tenía que notar dónde había un cambio de tinta, dónde se iba el tintero de vuelta, sino que tenía que ser como que estaba hecho todo escrito de manera consecutiva. Claro, pero no solo eso, sino que, o sea, no solamente tenían escribas que redactaban los textos, copiándolos de otros más antiguos, ¿no? O sea, iban reproduciendo, sino que había dibujantes, había
colorista, unos artistas realmente. Porque el mismo que dibujaba los códices en los libros no era el mismo que los pintaba. Claro. Era todo un trabajo de equipo. Era todo realmente un trabajo de equipo. Más allá de las intenciones con que se hiciera eso y qué sé yo, era un trabajo realmente espectacular el que hacían. Hasta que después vino la imprenta de la mano de Gutenberg, fueron las primeras versiones impresas, o sea, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, obviamente, sí. Que no era para todo el mundo, por supuesto. Se imprimía para la jerarquía de la iglesia y para la jerarquía de la realeza. Te cuento un detalle de Gutenberg. Gutenberg tenía un socio, que entre los dos habían hecho la imprenta, y llevan para vender las Biblias a París. Y bueno, en París quedaron presos porque ellos no podían escribir la Biblia. No tenían autorización del Papa para escribir la Biblia, entonces quedaron presos, 3 años estuvieron presos. Y bueno, después ahí un monarca dijo no, que estaba bien porque la gente se tenía que enterar de lo que decía la Biblia. Claro. Y ahí recién los largaron. Pero ellos quedaron presos por haber escrito la Biblia. Y que ni siquiera la escribieron, la imprimieron, la encuadernaron y ya está. Y una cosa maravillosa también, ¿no? Volviendo a esto, una de los tiempos, vamos a llamarlos así, más importantes, eran justamente los cambios de milenio, sobre todo después de la muerte de Cristo, ocurrida en el año 33, supuestamente, porque también, según los cálculos, entre el calendario gregoriano y el juliano, en realidad Cristo nació 6 años antes, no nació en el año 1, sí, sino en el -6. Pero bueno, vamos por partes. Una de las máximas aspiraciones que podía tener un emperador, como era Otón III del Sacro Imperio Romano Germánico, era que su reinado coincidiera con el cambio del milenio. ¿Y Silvestre II? No, Silvestre II fue el que lo ayudó. Ajá. Fue el que le dio una mano. En realidad era Otón III el que quería que su reinado empiece en el año 1000. No, coincidiera con el cambio del milenio. Ajá. O sea, yo soy emperador, justo cambia el milenio, no pasa nada porque vos sabés que la gente supersticiosa creía que en el año 1000 el mundo se iba a acabar. Sí. Uno de los tantos, ¿no? Uno de los tantos fines del mundo. Entonces, ¿qué más poderoso que el emperador? O sea, el que está en el cargo de emperador coincida justo con el milenio y que no pase nada. Este tipo es poderoso, tiene la ayuda del cielo. ¿Entonces nació en el 1000 o en el 1001? No. Su puesto, o sea, él nació en el 900, según el calendario normal, sí, en el 980 y murió en el 1002. Ajá. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Entre el año 614 y el 911, que son los casi 300 años que supuestamente se agregaron, digamos, el tiempo, de forma ilegítima en la historia, 297 años para ser más exactos. Junto, o sea, en connivencia con la Iglesia, que en ese momento era regida por el Papa Silvestre II, agarraron y de un plumazo, metieron 297 años para que coincidiera el reinado de Otón III con el cambio de milenio. Ajá. Yo entendí que iba a empezar su reinado desde el año 1000. No, su reinado coincidía con el año Claro. 1002. Él era el que hizo el cambio. Claro. A ver, como sabemos, siempre la historia la escribe el que gana. Y a veces el que gana no tiene buenas intenciones. O sea, el hecho de que sea ganador no significa que sea bueno. Claro. Y viceversa, el hecho de que haya perdido no significa que sea malo. A lo mejor era mucha mejor gente la que perdió que la que ganó.
como se ha demostrado en muchos casos en la historia, ¿no? Pero es otro tema ese. No quiero pisar ahí, no quiero pisar ese terreno porque es muy espinoso. Pero la cuestión es así. Ya sea que se trate de una teoría falsa, que posiblemente pueda ser verdad, pero ¿y si es verdad? Uh-huh. Entonces en este momento estamos en el año 1724. Uh-huh. En teoría. Claro. En teoría. Esto me gustaría dejárselo como ejercicio al oyente. Uh-huh. O sea, esperar sus comentarios, saber si creen, si no creen, si consideran que es posible, que no es posible. Pero obviamente ya sabemos que los historiadores, digamos, ortodoxos, nunca aceptarían una cosa así, por más que fuera verdad, y por más que les refregaban las pruebas en la cara. Eso ya lo sabemos por otros casos de otras cuestiones. Entonces, ahora les dejo a los oyentes, antes de irnos a la pausa, les dejo a los oyentes esta pregunta. ¿Y si fuera verdad? ¿Qué pasaría? Uh-huh. Habría que reescribir toda la historia. Claro. Y es una cosa fascinante si ocurriera realmente. Uh-huh. Así como las teorías de que las pirámides se construyeron en 20 años, cosa que dudo totalmente, y un montón de otras cuestiones. De otras cuestiones mucho mayores, mucho más interesantes también. Bueno, vamos a decirle a la gente que se quiera comunicar con nosotros que lo haga a través de la línea del WhatsApp 3758-521381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_K. Bueno, entonces lo dejamos con esta inquietud. Por supuesto. ¿Qué pasaría si fuera cierto? Vamos a la pausa. Vamos. ¡Wow! Bien, continuamos acá con el segundo bloque. Estamos hablando recién fuera de aire. Otro detalle que quedó dentro de este... Sí, pero, o sea, lo que quería comentar es, supongamos, vamos a suponer que esto fuera cierto. Entonces, la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, habría que reescribirla toda completa. Uh-huh. Y obviamente eso no caería bien en determinados círculos, ¿no? Claro. Estaría medio complicado. Esto es como cuando avisaban con las computadoras por el cambio de milenio, que se iban a caer todos los sistemas, que la computadora iba a volver al 1900, qué sé yo, y al final no pasó nada. Uh-huh. Y acá paralelamente se mandaron como las que se mandan siempre, gastando varios cientos de millones de dólares uh-huh. para cambiar los sistemas, instalar algunos programas, algunos parches. No sé si vos te acordás, Gastón, nuestro operador, no tiene los auriculares puestos, por eso no me escucha. No sé si vos te acordás cuando fue el cambio de milenio, el drama que decían que se iban a caer todas las computadoras y todo eso porque iban a regresar, en vez de pasar al 2000, iban a pasar al 1900. Que una señora que era del gobierno agarró y mandó a implementar un software que gastó, creo que 60 millones de dólares había gastado en ese momento. No me digas. Si no me equivoco, eran 60 millones de dólares en implementar parches para evitar que pase eso, qué sé yo. Yo tenía mi computadora viejita ahí en el escritorio, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ¡pum!, 1 de enero del 2000. Uh-huh. No pasó nada. Y ella se gastó los 600 millones. Vamos a creer que gastó. Como tampoco pasó nada con esta señora que elaboró el cohete, digamos. Ajá. Ahora bien... Pero viste que los números redondos, por ejemplo, en el 1900, la cantidad de gente que se había suicidado porque decían que terminaba el mundo. Porque no solo eso, no solo que se suicidaron, hay gente que vendió propiedades, que hizo de todo. Igualmente cuando pasa el Halley,
el cometa también. En 1910. Claro, en la última vez ya no tanta. No, pues la última vez fue en 1986. Sí, yo fui a ver a la costanera de Corrientes, ahí no murió nadie. Pero la vez anterior sí, también había muerto gente. Porque se creía que era el fin del mundo y bueno, ya poca información. Recordemos que las civilizaciones antiguas, muchas de ellas, sí, creían que los cometas eran portadores de desastres, de mala suerte y de un montón de cosas. De hecho, Moctezuma, unos días antes de lo que fue la llegada de Hernán Cortés, había visto un cometa. Desde entonces ahí empezaron a prepararse. Empezaron a prepararse porque decían que era portador de desastres. Ajá. Básicamente llegó Hernán Cortés. Exactamente. E hicieron un desastre. Pero tampoco entremos en eso porque vamos a herir muchas susceptibilidades. Siendo que una de las ramas de mi familia es española, ¿viste? Orgullosamente española, por supuesto. Y ni siquiera española, andaluza. Porque peor. A mi vieja le decías que era española y te mataba. Ella era hija de andaluces, no era hija de españoles. Claro. O sea que la mayor parte de los tesoros quedaron en Andalucía. Ajá, sí. En las iglesias, que son todo de la época del barroco, era barroco en oro. Las preparaciones de los detalles dentro de las iglesias, todo era todo en oro, que llevaban todo de Colombia, de Venezuela, de toda la parte de México, donde extraían, llevaban y depositaban casi, por decirte, el 60% quedaba ahí, en Andalucía, en distintas iglesias, porque eran los que habían puesto la... Obviamente en manos de la iglesia, por supuesto. Sí, y la otra parte y la otra realeza, parte iba a los reyes. Pero la reina, lo lindo la reina viene y decide morir en Andalucía. Isabel la Católica de Fernando Aragón, no sé si sabías ese detalle. No. Sí, ellos tienen ahí ellos mandan a hacer su sepulcro ahí en Andalucía porque consideraban que eran los precursores del descubrimiento de América, entonces ahí es donde están sepultados y descansando. Y hasta Juana la Loca, después de dar vuelta con su marido por toda España, también al lado de los padres. E irónicamente, vos fijate, los reyes católicos, Isabel y Fernando, fueron los que habían puesto la plata para darle las 3 carabelas a Colón, que lamentablemente con qué tripulación viajó. Abrieron las cárceles, metieron a todos los tipos. O iban a la horca o se iban a las carabelas. Y la mayoría eligió las carabelas, por supuesto. Sí. Entonces, claro, ¿qué iban a hacer cuando llegaran al Nuevo Mundo? Robar. Y lo mismo, robar, matar, violar y todas esas cosas bellas que hace esta clase de gente, ¿no? E irónicamente no se sabe dónde está el cadáver de Colón. Porque algunos dicen que está en Haití, otros dicen que está en España, otros dicen que está en Cuba y así. Pero otros en realidad dicen que están en Santo Domingo. Bueno, en realidad también no se sabe exactamente dónde está. Porque hubo hace unos años, en el 92, si no me equivoco, cuando se cumplieron los 500 años, la idea de España era repatriar el cadáver de Colón. Vos fíjate, le iban a repatriar a España y el tipo era genovés. Sí. O sea, era italiano. Colombolo era el apellido. Cristóforo Colombo. No supieron dónde está, porque no hay registro histórico ni de qué murió, ni dónde, ni nada por el estilo, así que no saben dónde está enterrado. Pero volviendo a esta teoría del tiempo, vos fíjate que habíamos comentado que cuando hicieron el cambio del calendario juliano al gregoriano, borraron 10 días en el mes de octubre. O sea que el mes de octubre en ese momento tuvo 21 días nomás. Sí. Después empezaron a hacer cálculos hacia atrás y resultó que dio como resultado
que Jesús no había nacido en el año 1. En realidad, si vamos a la lógica matemática, tendría que haber nacido en el año 0. Pero en el año 0 nadie lo contempló. Está el año 1 de nuestra era y el año 1 antes de Cristo. Pero parece que el 0 no existe. Sí. La lógica me dicta que los dos tendrán que haber estado superpuestos, el -1 y el 1, ¿viste? Pero bueno, vamos a ponerle que en realidad Jesús no nació en el año 1, sino en el 6, en el -6, en el 6 antes de Cristo. Sí. O sea, nació 6 años antes de sí mismo. Por eso, ¿qué pasa? De aceptar cosas así como esta teoría que propone Herbert Illich, habría que reescribir toda la historia. Toda la historia. Exactamente. La historia de la humanidad, la historia de la Iglesia. Obviamente, la Iglesia dejaría de perder prestigio, por supuesto. ¿Por qué? Porque adherirse a una mentira como esta no es moco de pavo. Obviamente, seguramente el Papa Silvestre II habrá recibido su dádiva si es que esto ocurrió, porque obviamente. Pero por supuesto, ¿vos te crees que la hicieron gratis? No, seguro que no. Suponiendo que haya ocurrido. Títulos. Suponiendo que haya ocurrido, ¿no? Ya sabemos que en esa época, en la época de la Edad Media, hasta el siglo XV, XVI, la Iglesia era bastante corrupta. Lamentablemente, ¿no? Era bastante corrupta. No, corrupta y visiblemente la corrupción. Pero por supuesto. Ahora hay una corrupción media encubierta. Pero mucho menos. Claro. Pero mucho menos, ¿no? En esa época era ya más. Fíjate, Rodrigo Borgia. Sí. Rodrigo Borgia en connivencia con la hermana, que incluso se decía que había una relación incestuosa ahí, medio rara. Envenenaba a sus competidores. Ella era la envenenadora oficial, Lucrecia Borgias. Lucrecia. De Borgias, es la envenenadora oficial del Vaticano. El padre la vendía, la casaba con los enemigos de la Iglesia, y la noche de bodas ella tenía un tipo de anillo que se llama el anillo Borgias, que ella destapaba y caía una dosis letal de veneno. Nadie nunca se explicó de dónde obtenían el veneno, tipo la masita de Gilla Murano. Ella agarraba y vertía en la copa de boda y empezaba ahí la danza, la seducción, y nunca llegaba a pasar a otra cosa, porque ahí morían todos de lo mismo, tipo un infarto. Habiendo sido su hermano el Papa, obviamente no tenían obligación de decir ni de dónde salía el veneno, ni de cómo los envenenaban, ni nada por el estilo. Claro. Es decir, nadie se atrevía a cuestionar, a ir contra la Iglesia. Y menos contra los Borgias, que eran la familia más poderosa de Europa. Ni hablemos. Era una dinastía bastante larga también, bastante larga. Pero todos estos pequeños juegos de tiempo, ¿no? Habíamos hablado que el calendario más exacto era el de los mayas. Sí. Pero resulta que los babilonios habían calculado el mes lunar con bastante precisión. Los sumerios calcularon la semana de 7 días. Los egipcios ya calculaban el año solar con bastante precisión, pero los que más se acercaron fueron los mayas, fue el calendario maya. Por eso, esa es otra de las teorías en las que se apoya. Porque ellos respetaban ese día que está de más, ¿no? Claro. Lo contemplaron. Claro. El año bisiesto. Que en realidad el día no tiene, el año no tiene 365 días, tiene 365 días y 6 horas. Por eso, para no calcular las 6 horas, qué sé yo, entonces cada 4 años se agregan 24 horas. Se agregan 24 horas. Por eso
esto iba a decir antes. Esa es una de las cuestiones en las que se apoya Heribert Illich con este tema de la hipótesis del tiempo fantasma. No sé si vos te acordás que hace 13 años exactamente, en el año 2012, se decía que terminaba el gran ciclo maya y que después no había más nada. Sí. Bueno, los mayas calcularon cometas, calcularon movimientos astronómicos, calcularon un montón de cosas, y la cuenta larga que ellos le llamaban coincidía con el año 2012. Pero en nuestro año 2012 no pasó nada. En eso se apoya también como que nos están faltando unos 300 años para llegar al 2012. Esa es otra de las cuestiones en las que se apoya la hipótesis de Illich. Que sería muy interesante. Y eso dice. O sea, es una de las cosas que plantea. Ahora, cierto o no, recordemos, como hablábamos hace un rato, los libros se copiaban a mano, los copiaba una élite, no estaban al alcance de cualquiera. ¿Quién te dice que no hayan suprimido libros, así como suprimieron libros de la Biblia? ¿Cómo era el Papa que compiló la Biblia? Que no me acuerdo el nombre. El de Concilio Constantino. Constantino era el emperador. No, el Papa. Espera. Vamos a preguntarle al tío Google porque se me fue el nombre. Que creo que ya hemos hablado de esto. Sí. El Concilio de Nicea del siglo III. Sí, pucha, acá no está. Bueno, no importa, ya me voy a acordar. El emperador era Constantino, de eso me acuerdo. Sí. Que Constantino no era católico, se hizo católico. No, se hizo católico y además instituyó la religión católica. Y él mandó a la madre con 90 y pico de años a Israel, a Tierra Santa, a buscar todas las reliquias sagradas. Supuestamente trajo madera, pero trajo tanta madera que se podría hacer un barco. Y tantos clavos que podríamos hacer una casa, pero en todos lados se presentaba ese tema. Hasta gotas de Jesús trajo. Habíamos hablado de esto, o sea, cuando compilaron la Biblia, vino un papa que se sentó y empezó a leer. Esto sí, esto no. Esto sirve, esto no sirve. Y automáticamente se quemaba, no es que se conservaba, guardaba, no, se quemaba y se destruía. Sí. De hecho, fíjate que cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, en el 42, estaban el Evangelio de Judas, que no pinta el Judas que nosotros conocemos. O sea, dice que Judas, o sea, después está el otro, hay otro, creo que el Evangelio de Rubén, si no me equivoco, creo que era Rubén, donde lo pinta a Judas de una forma totalmente distinta. El tipo dice que Judas no lo traicionó a Jesús, sino que Jesús le pidió que lo entregue. Sí. Por eso ese libro se considera apócrifo, porque no coincide con el relato de los otros apóstoles. De hecho, hay solamente 4, de 12 hay 4. Claro, porque los otros creo que no saben ni leer ni escribir también. Bueno, ese era todo el tema. Pedro tampoco sabía leer ni escribir, sino que dictó su parte, la parte que le corresponde a él, que aparece las cartas y todo eso, él las dictaba. Pero no es que sabía leer y escribir. Era pescador.
Sí. Y era iletrado, obviamente. Entonces, si cuando se compiló la Biblia se hizo ese sistema de esto sí, esto no, ¿quién te dice que cuando copiaron los libros también ahí dijeron esto sí, esto sí, esto no, copiate esto, no copies esto lo destruimos, como pasó con la Biblioteca de Alejandría? Andás a ver todo lo que se perdió en ese desastre, ¿no? ¿Te acordás que en la película El hombre y la rosa, por ejemplo, para no leer cierto tipo de libros, se ponía veneno en el borde de los libros? En un libro en particular. Claro, en un libro en particular, para que no lo lea, entonces que lo leía, lo podía leer, pero terminaba patinando. Claro, después terminaba afinado. Pero lo leyó. Lo leyó, sí, pero se llevó el secreto. Sí. Era un libro de Aristóteles, una comedia. Supuestamente dicen que no existe, otros dicen que sí existe. Pensemos que el nombre de la rosa está basado en los escritos de Borges. Borges era fanático de los laberintos. Sí. Y la biblioteca está presentada como un laberinto, tanto en la película como en el libro. El libro es maravilloso. No, el libro es espectacular. Es espectacular. Por eso vuelvo a recomendarles, el que pueda leerlo en formato físico, digital, como quieran, pero léanlo porque es una cosa hermosa. Y de paso vamos recuperando un poco el hábito de la lectura. Y después recién que vean la película. Sí. Ganó el Oscar a la mejor película, ¿no? No estoy seguro, pero debería. Yo creo que sí. Porque la actuación de John Connery, él es Christian Slater, que era chiquito, era jovencito, también labura muy bien. William Hickey, el que hace el más viejito, el que hace de Torquemada es espectacular. Sí. Que no es Torquemada, es es otro. Torquemada en España, ¿no? Sí. El Inquisidor. Es el Inquisidor. Él es el mismo que actúa también en Amadeus. En Amadeus, que hace de Salieri. No, tiene unos actores impresionantes. Todos. Impresionantes. Hasta el que hace de loco, ahí se está. La caracterización de Ron Perlman, en ese que hace de Salvatore, el jorobado, es impresionante. Es tremendo. De paso vamos recomendando películas. Como decía Charly García, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Pero bueno, ya sea cierto o no, es un lindo ejercicio como para que uno empiece a estudiar, ¿no? Empiece a investigar. A cuestionarse. A cuestionar ciertas cosas a investigar qué es lo que encuentra esa época. ¿Qué puede rescatar de ese año, desde el año 600 hasta del 614 al 911. Al 911, ¿qué sabemos de esa época? Claro. Por eso decíamos que en comparación, son 300 años, en términos históricos es un suspiro. Pero ¿qué pasa? En comparación, los años anteriores al 614 y los posteriores al 911, sí tienen registros, sí tienen más avances por ahí tecnológicos dentro de las posibilidades de la época, ¿no? Del contexto histórico. Tienen más cosas rastreables. Sí, verificables. Muchas más. En este periodo son pocas. Bueno, yo había ido a un curso hace unos años en la Universidad Católica de Buenos Aires, que hablaban de qué pasó en la Edad Media, a colación de lo que estamos hablando, y solamente se encontraron elaboraciones sobre una teoría que se llamaba la teoría del mal. ¿El mal existe o no existe? Entonces te explicaban ahí que el mal es un elemento que se desarrolló mucho en la Edad Media, pero también así todo muy en el aire, y después en concreto no había como mucha documentación. Bueno, a ver, para mí el mal
Sí, la teoría del mal. Efectivamente existe el mal. Para mí, dentro de mi visión, porque si vos tenés luz, tiene que haber conocés sombra. la luz, entonces sabés que por contraparte tiene que haber oscuridad, para que vos reconozcas la luz, y viceversa. Tiene que haber falta de luz para que reconozcas la oscuridad. Bueno, y la mitad de esta charla, te termino de contar. Él habló de la teoría del mal, el profesor Roldán, filósofo, y aparece otro filósofo en la platea, pero parece que ya está todo preparado, que él explica la teoría del bien. Entonces era un debate entre los dos personajes ahí. Pero eso es espectacular. Eso es espectacular. Sí, porque se sacaban chispas entre los dos. Claro. Pero el que hablaba del mal dijo que es una teoría que se desarrolla en la Edad Media, pero no da precisiones exactas, porque yo conozco solamente esta filósofa egipcia Hipatia, y de ahí paramos de contar, no conozco nada más de la Edad Media, que haya desarrollado alguna teoría, pero eso fue en el siglo IV. Hay una película sobre Hipatia. Sí, yo la vi. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero ya vamos a buscar el título para seguir recomendando cosas, ¿no? Hipatia, así se llama. No sé si se llama así, pero... Ella es la esposa de Daniel Craig, la actriz. Claro. Es ella. Claro. Que muere de la manera más cruel y dolorosa del mundo. Porque... Y convengamos que en esa época las mujeres ilustradas no eran ni muy comunes ni eran bien vistas. Claro, porque el padre era un filósofo y el padre es que la instruye a ella. Bueno. Pero bueno, ya vamos llegando al final. Sí. Recordemos, Gustavo, una vez más las vías de comunicación. La gente, cuando se quiere dejar alguna duda, alguna inquietud o aclarar o que propongan algún tema que quieren que hablemos, al 3758-521381, Twitch y YouTube, Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_K. Así que bueno, Gustavo, una vez más, otro capítulo más de Relatos del Oculto. Un placer compartir esta mesa. Igualmente contigo y con toda la audiencia que está del otro lado escuchando. Dentro del frío que hace afuera, este es un espacio de calor, ¿no? Con la charla amena y bueno, y por ahí un poco... La semana que viene capaz tenemos algún invitado sorpresa. Esperemos que sí. Vamos a esperar. Pero bueno, por ahora... si Dios quiere, nos encontramos el próximo jueves a las 20, como de costumbre, en esto que es Relatos del Oculto. Así que por ahora me despido. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Muchas gracias y buenas noches.